Adelante, César. Ok, bien, entonces vamos, tú me dices, yo paso a la diapositiva, Miguel, ¿te parece? Sí, puedes pasar, por favor. A ver, estamos en la primera, la otra, pues quiero ver la siguiente que tenemos para poder ir explicando a los amigos que están con nosotros. Pásalo nomás, César. Ok. Ya lo habíamos visto, me parece, esta era sobre qué y cuál es la finalidad del MDDD. Sí, eso ya lo hemos visto. Creo que podemos seguir observando. Más bien vamos a hablar sobre las competencias de cada uno de esos dominios. Es decir, el primer dominio se desglosa en dos competencias. Esto es lo que yo les mencionaba de la planificación de la clase, de la labor docente. Se descomponen en dos competencias. Como recuerdan, las competencias tienen que ver con la acción, con los movimientos de saberes, en este caso de instrumentos y de acciones, de habilidades y destrezas que puedas desarrollar entonces para solucionar un problema determinado. Entonces, en el marco del buen desempeño docente te explican y te describen cada una de esas competencias para cada dominio. A su vez, cada competencia tiene algunos indicadores. Esos indicadores obviamente los han denominado desempeño en ese documento, que básicamente quieren ser mucho más directos para observar, en este caso, la clase, ¿no?, de cualquier profesor. ¿Puedes pasar en la siguiente diapositiva? Sí, correcto, sí. Perfecto, pasamos a la siguiente diapositiva, que es sobre una nueva docencia para cambiar la educación. Excelente. Obviamente los 4 dominios que hemos mencionado tienen que ver con el cambio de la perspectiva del docente. Es decir, no podemos seguir pensando que nuestra labor docente es como en los años 60, 70, porque ustedes muy bien lo entienden, que esto ha cambiado totalmente, culturalmente, económicamente, sociológicamente. Estamos totalmente distintos. Entonces, lo que se te pide en este documento es una descripción muy amplia. Te pide en primer lugar que el docente en este caso tenga un vínculo con el alumno. Fíjense esa precisión que hacen. Entonces, sobre todo en la adolescencia, si un profesor no logra conocer o inmiscuirse en los problemas del adolescente, es muy poco probable que sea eficaz en el desarrollo de los aprendizajes. Es decir, un profesor que solo desarrolla los contenidos, que cumple con la evaluación, que cumple con la entrega de los registros, etc., está demostrando sencillamente el poco énfasis en lo que se está pidiendo en estos tiempos. Lo primero, un buen indicador de un profesor, a los amigos directores que están con nosotros, a los coordinadores y también a nosotros los profesores que estamos aquí, podemos precisar de que si no mostramos ese vínculo con nuestros alumnos, ese lado empático, con asertividad, y que se evidencia naturalmente día a día con nuestros alumnos, entonces estaríamos con ciertos inconvenientes para desarrollar la labor docente. Primer punto, entonces, ese vínculo con tus alumnos, que conozcas las fortalezas, a partir de eso superar las debilidades, como hemos dicho antes. Asimismo, el docente como profesional capaz de discernir y tomar decisiones. Ya estamos en un momento donde la complejidad del profesor, en este caso de la labor docente, es muy amplia. No se puede planificar todo lo que se va a realizar, sino más bien las capacidades y las actividades. Pero en el momento puede ocurrir algún imprevisto, y entonces en ese instante el profesor debe tomar decisiones, cambiar en un momento determinado la actividad porque aprovecha de repente una fortaleza. No se puede esperar, como muy bien lo mencionaba, creo que fue Pedro, estamos esperando la indicación de un modelo pedagógico
de una forma de programación, de cómo hacer la clase, etc. No se puede seguir con esa planificación, porque de eso es de nuestra enseñanza tradicional. Más bien es lo que estamos pasando la página. Ya no es esa educación homogénea, ya no es esa educación que acrítica, que no tomaba en cuenta en absoluto la opinión del estudiante y del profesor, sino ahora más bien el profesor toma decisiones. Las otras funciones que asigna el Proyecto Educativo Nacional como un marco que resalta la labor docente, también es bueno tomarlo en cuenta. Y por supuesto, el desempeño profesional, que tiene que ver mucho con el acompañamiento y la capacitación. Recuerden mucho que no se puede hacer nada solo con este tipo de conversatorio o con una capacitación que se haga en un formato de profesor que habla y que describe y que todos escuchan. No, esa es una forma. La segunda parte es el acompañamiento, y que muy bien lo están haciendo el Ministerio de Educación. Sin embargo, es aún insuficiente, porque creemos que aún falta muchísimo por hacer. Pero un colegio que no acompaña y que no capacita a sus docentes va a hacer muy poco de lo que en realidad sus objetivos puedan planificarse, ¿no? Pasa al siguiente, César. Estos es otros indicadores donde se pide hacer una transición. Esto está en el documento también, que los invito a leer. Sin embargo, acá nosotros estamos analizando y haciéndolo mucho más entendible para que ustedes lo puedan obtener, y a través de esto, y después, mejor dicho, de este conversatorio, ustedes con mayor tranquilidad puedan revisar el documento y le va a ir muy bien. Les cuento, hemos hecho ya varias experiencias, que primero les damos estos enfoques sintetizados, y entonces nuestros profesores lo han entendido muy bien, este documento, que incluso son pues materia de evaluación en estos últimos días, ¿no?, que hemos estado viendo a través del Ministerio de Educación. Por ejemplo, los profesores deben transitar por todos estos indicadores que vemos acá para ser un buen docente, es decir, para responder a esos objetivos que queremos todos de mejorar la educación. Tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Fíjense, un primer aspecto es el enfoque sobre el aprendizaje. Es decir, ya no podemos seguir enseñando algo que no sea crítico, es decir, no podemos solo describir o repetir toda una serie de conocimientos. No, tenemos que poner un enfoque personal, un apoyo a la política misma, al desarrollo del país. Entonces hay que siempre observar bien este enfoque sobre el aprendizaje. Asimismo, el enfoque sobre el sujeto que aprende. Ya no podemos pensar que el alumno solo va a escuchar, y que, como siempre, nosotros llevamos un tema y ellos van a repetir lo que estamos haciendo. No, hay que partir siempre, y no lo digo solamente porque está escrito, sino eso tenemos que cambiar esa perspectiva. No podemos entender que los alumnos nos escuchan y ellos son pasivos en que van a repetir todo lo que decimos, sino más bien tomarlos como agentes que aprenden, que opinan y que puedan tener varias formas de aprender también. El otro enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. Básicamente estas oportunidades tienen que ver con el lugar. No podemos aprender solo en el aula, sino fuera de ella también, y eso muy bien lo entienden los docentes. Por el otro, enfoque sobre la pedagogía. Esta pedagogía, como hemos hablado antes, que debe cambiar muchísimo en cuanto a las actividades. Una clase no puede ser muy homogénea, es decir, no puede ser con una sola actividad, se debe variar muchísimo. Un indicador preciso que puedo arriesgar en decirle que si una clase no tiene 3 actividades como mínimo en una clase, podría pues tener dificultades, ¿no es cierto? Y por último, las regulaciones institucionales. En este caso se pide que los colegios no sean una especie de
mesa de parte del Ministerio de Educación que no hagan nada, sino más bien que crean, que pongan, que innoven, que le den valor agregado a esa institución y que no estén esperando órdenes del UGEL u órdenes del Ministerio de Educación. Podemos pasar a la siguiente, César. Estos son los dominios y las competencias y desempeños que les mostraba. Naturalmente, este documento cuenta con 4 dominios. ¿Ok? Recuerdan, algunos ya lo están recordando sobre mí. Asimismo, tiene 9 competencias. Están distribuidas. El dominio 1 tiene 2 competencias. El dominio 2, 3 competencias. El dominio 3 tiene 2 competencias. Y el dominio 4 tiene 2 también. Entonces hacen 9 competencias con 4 dominios. Y cada competencia tiene indicadores precisos, que eso se llaman desempeños. Entonces, por ejemplo, la primera competencia tiene 3 desempeños. Naturalmente, si es del dominio 1, estarán hablando de todo lo que es la planificación, ¿no es cierto? Y el dominio 2, en este caso, estarán hablando sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, cada competencia tiene una serie de desempeños. En total hacen 40 desempeños. Entonces, repitiendo, tendríamos 4 dominios, 9 competencias y 40 desempeños. Entonces, esa matriz está al final del documento. Les recomiendo leerlos con precisión. Están sintetizados, como repito, en una ficha de monitoreo. Entonces, el director o directivo o jerárquico viene y entonces observa, puede servir para que pueda ejercer en este caso el desempeño. Pero no solo para eso, sino también para que las facultades y instituciones superiores, pedagógicas, etcétera, puedan dar en cuenta qué es lo que se está pidiendo ahora para un profesor que egresa de las universidades. Entonces, esto sirve no solamente entonces para una especie de control, sino también para una planificación de formación de los futuros maestros. Podemos pasar a la siguiente. No sé si tengo el retorno, César. Sí, perfecto, está bien. Correcto. Esos dominios que ahí lo ven, ya lo hemos comentado, es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes también. Creo que ya espero haber sido claro en ello. De lo contrario, siempre indicamos a seguir leyendo. Esto les va, primero que le va a cambiar ciertamente la perspectiva. Les cuento a manera de anécdota. El otro día un colegio estaba en la duda de si continuar o no con los servicios de 2 profesoras que habían ya pasado los años de edad, y el director dijo, bueno, quiero renovar este año. Y entonces las preguntas que se hicieron fueron de aquí, sencillamente, ¿no? Primero se le preguntó cómo está la profesora en sus planes de clases, si cumple o no, cómo está desarrollando en la planificación, y todos decían que sí. Y le preguntamos, ¿y cómo es la enseñanza? ¿Cómo está en el aula? ¿Cómo se lleva con los padres de familia? ¿Que están contentos los alumnos? Y todos decían que sí. Y también le preguntamos si la profesora aporta al colegio, cómo se lleva con los demás, cómo están en el clima institucional, y también la respuesta era positiva. Y finalmente le dijimos qué tal preparación tiene, y también nos dijo que sí, había hecho incluso una maestría en el último año. Entonces dijimos, ¿por qué la edad tiene que ser un indicador en este caso, de renovación? Es todo lo contrario. Puede haber un profesor que tenga 25 años, no esté cumpliendo con uno de estos dominios. ¿Okay? En el mundo comercial esto se llama más capacitación y entrenamiento. Entonces, quizás los términos estamos adecuándolos porque nos han dado este documento, pero en realidad esa evaluación que acabo de hacer con este ejemplo se hace en cualquier empresa, porque se nota si en este caso el colaborador
está cumpliendo con la empresa también, no solamente con su puesto, porque puede ser muy bueno en el puesto que tiene, pero si está ocasionando algunos problemas con la institución, en este caso con la organización, no es tan efectivo y eficaz, entonces puede tener un inconveniente en su desempeño. Estos 4 dominios es recomendable tomarlos en cuenta y seguir analizándolo, porque cada uno de ellos en el documento los explican muy ampliamente, ¿no? Pasamos a la siguiente, César. Es la que mencionaba las competencias de cada uno de los dominios. Fíjense, por ejemplo, en el primer dominio, que se refiere a la planificación, recuerden. Miren que estamos viendo la competencia 1 y 2 y te piden cómo está en conocimiento y comprensión de las características de los estudiantes. Entonces, se le observa qué tal, cómo está. Eso ya lo dijimos. En la competencia 2, la planificación de la enseñanza, también lo hemos mencionado. En el dominio 2 te presentan 3 competencias. Dice, observen el clima, cómo está el aula. Recuerden mucho que para poder aprender tiene que haber un buen clima. De lo contrario, no puede ingresar, no puede producir y no puede generarse más conocimiento si es que el alumno no está como en un lugar de aprendizaje, ¿no es cierto? En la competencia 4 te piden qué tal está en la conducción del proceso de enseñanza. Estos lineamientos que aparecen aquí sí son totalmente literales, es decir, copiado para que ustedes lo puedan ver. Aquí no hay ninguna síntesis, están tal cual como está en el documento. Y en la competencia 5 hablan sobre la evaluación, cómo está en la evaluación, esta evaluación que es parte del aprendizaje, ¿no? Que toman como medio. No olviden que ahora se trabaja mucho con rúbricas, ya no trabajar solamente con instrumentos o técnicas que puedan ser que no están validadas y que no representan en realidad el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, sino más bien trabajemos cualitativamente, que es la razón de ser de estos tiempos de la educación. Siempre es el cuánto también, el cuantitativo acompaña, pero primordialmente hay que evaluar cualitativamente, que esto tiene que ver mucho con estos tiempos. Pasamos a la siguiente. El dominio 3, como le decía, tiene 2 competencias que te precisan cómo está en la participación en la gestión de la escuela. A los amigos que hacen proyectos, mis felicitaciones, esos proyectos de mejora. Red Educativa ha hecho muchas charlas también sobre ello. Deberían precisar siempre los primeros proyectos saldrán, ¿no? Como todo en la vida, el primero tiene que ser mejor que el segundo, pero esa es la mejora continua. Entonces, participar con proyectos, ya sea en aula o a nivel institucional, puede generar, en este caso, puedes distinguirte del grupo o del pelotón, que nosotros siempre decimos. El profesor debe ser siempre heurístico y no algorítmico, ¿no es cierto? Un profesor que innova, que está dándole su razón en este caso de ser. Yo siempre pongo este ejemplo en clases, seguro algunos me han escuchado. ¿Cómo te das cuenta rápido que una persona es heurística? Una misma receta de un ceviche, por ejemplo, se lo damos a 2 chefs, la misma receta, y al momento que vemos el ceviche tiene sazones distintas, y uno dice, pero ¿por qué? Si le hemos dado la misma receta, pero porque tiene un sabor distinto. Es que cada chef le ha agregado su propia sazón. Es la que tenemos que hacer a nivel de los profesores. No podemos quedarnos con la receta, sino a esa receta ponerlo nuestra sazón, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y sin duda eso va a mejorar muchísimo, primero personalmente y luego institucionalmente, ¿no? La competencia 7 tiene que ver con el establecimiento de relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con los
pares, ¿no es cierto?, con los otros profesores, con los padres de familia, con la comunidad. Entonces, ¿cómo está participando en la gestión de la escuela? Yo siempre lo que puedo comentarles en este tema es que, por ejemplo, las maestrías o los doctorados no se llevan en un cartón, sino más bien en el día a día, cuando una persona observa que cada vez es más humilde, cada vez más apoya a los demás. Una frase que siempre me ayuda a mí es: siempre haz que te recuerden los demás por lo bueno que hayas hecho, no por lo malo, sino que se acuerden de ti por lo bueno. Creo que esa es una buena frase que nos puede ayudar para que cuando estemos con los demás, y obviamente los conflictos siempre van a haber, eso es parte del roce humano, en este caso la convivencia humana, pero eso no genera que pueda haber un mayor crecimiento ni conflicto en la institución. Entonces podemos superar siempre cuando ponemos de nuestra parte y sobre todo siendo solidarios y ayudando. Ojo, que es una competencia de este marco del buen desempeño docente que lo han considerado. Entonces no es una petición propia o es que no es una moda el ser gentil o el colaborar con los demás, sino que tiene que ver con la personalidad y el perfil de un docente, ¿no es cierto? Y no solamente creo de un docente, sino de un profesional o una persona en general, ¿no? Y por último tenemos el dominio 4, que tiene que ver con la profesionalidad y la identidad docente. Esta tiene 2 competencias y te pide un profesor que reflexione sobre su práctica. Es decir, un profesor reflexivo, que aporta a la educación, a su ciencia, a la carrera misma, con proyectos, que aprende día a día, ¿por qué no desaprende también, ¿no? Entonces, en estos temas de su práctica y de su mejora continua, tiene que ver mucho con esta competencia. Un profesor que sí está día a día mejorando, y para ello no se necesitan necesariamente, mis felicitaciones a los que van a la universidad, muy bien, pero también puede ser, mire, este es un escenario nuevo, como es los conversatorios, puede ser conversando con las personas que también tienen experiencia, leyendo un buen libro, viendo buenos programas de televisión. Entonces, esa reflexión sobre su práctica creo que puede ayudar mucho en la competencia número 8. Y finalmente, el ejercicio de la profesión desde la ética, ¿no? Esto de la ética es general, es universal. No puede haber un profesor que no entienda en realidad este valor fundamental, ¿no es cierto? Un profesor que apoya el desarrollo humano, es decir, que esté comprometido al crecimiento de los futuros ciudadanos, los futuros esposos, esposas, los futuros autoridades. Tiene que ver entonces desde generar los principios y los valores. Recuerden esta forma de darse cuenta fácil. Una institución que tiene principios, por ejemplo, que tenga el orden, que tenga la puntualidad, que tenga la solidaridad, por ejemplo, un colegio que tenga esto. Llegan algunos profesores nuevos y entonces se le dice: profesores, aquí en este colegio tenemos los principios de orden, de puntualidad, solidaridad, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces ese profesor, cuando observa eso, pero no solamente que lo diga o que lo escribe en la pizarra o en la puerta, sino que cuando ven a su director puntual, solidario, de buen trato, con esos principios que él ha mencionado, el profesor que llega o la persona que llega a esa institución lo hace suya. Entonces, poco a poco va generando eso, al hacerlo ya se convierte en valores. Cuando esos valores salen automáticos, es decir, sin que él se dé cuenta, esa puntualidad, ese orden, eso se convierte en virtudes, en hábitos. Una persona integral es justamente una persona con muchas virtudes. Esto puede ayudar para esta competencia número 9, que tiene que ver, es la cabeza de los componentes principales, o no principales, sino de las que tienen esas funciones importantes a nivel de dirección, y
grupos directivos que llevan pues a una institución adelante. Entonces, esos temas de ética creo que hay muy bien en esta última competencia. Pasa a la siguiente, César. Esta reflexión final, hemos hecho, perdón a los amigos que están con nosotros, hemos hecho un poco rápido, porque creemos también que siempre yo digo que de lo bueno poco. Creo que en estos tiempos donde la forma como lo dices es más efectivo de lo que dices, porque podíamos haber descrito todo el marco del buen desempeño y quizás hubiéramos quedado más tiempo y no hubiera sido muy efectivo. Yo les sugiero que deben continuar leyendo. Entonces, como reflexión final, podemos decir que el marco del buen desempeño docente no es un mero juego normativo, ¿no? Instrumental, es decir, pues no es una norma, sino más bien es sobre todo una herramienta que permite formar para la docencia, evaluar su ejercicio de modo riguroso, reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza y promover en suma el permanente desarrollo profesional del docente. Si entendemos desde este punto de vista, este documento creo que puede ayudarnos a todos y no tenerlo solamente como unos lineamientos que puedan ser coercitivos o que puedan permitir en este caso una herramienta de control que sin duda busca más bien las deficiencias y no busca formar a la labor docente. Perdonen por la rapidez, hemos estado en este caso en directo por el micrófono que creo que no se me escuchaba bien, pero estoy a sus órdenes. Si hay alguna duda, con mucho gusto. Gracias, César. Sí, ok, Miguel, muy bien. Hay varios profesores que han estado escribiendo, si tú revisas la parte del chat, has tenido varios comentarios. Sin embargo, vamos a probar los micrófonos. Aquellos que deseen hacer alguna pregunta, por favor, voy a bajar todas las manos para que aquel que quiera participar levante la mano y podamos darle el micrófono y pueda hacer alguna de las preguntas, que hay bastantes preguntas acá que pueden salir. Por ejemplo, vamos a ver si le damos el micrófono, a María Cristina. Vamos a ver, ojalá que tengamos conexión con ella. Vamos a ver. María, buenas noches. No, parece que no tenemos conexión con María, pero que está en el chat de ella. Milagros Rosas, ¿tiene alguna consulta? Hola, Milagros. No, parece que no. Parece que no tenemos suerte con ella. Nadia, vamos a ver si Nadia, que tiene la mano levantada, nos dice algo. Nadia. Bueno, no, parece que es muy raro que no tengamos audio con ningún profesor. Vamos a ver, hay alguien que tenga micrófono encendido. Joel García, buenas noches. Sí, estoy escuchando que hay sonido en su micrófono. Joel, buenas noches. Bien, parece que no tenemos por ahí. Cristian me dice que Erika, ¿verdad? Vamos a ver si Erika tiene Erika Vizcarra, correcto. Vamos a conectarnos en este momento con Erika Vizcarra. Con Erika Vizcarra. Erika, buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, puedes hacer tu pregunta al profesor Miguel Pastrana. El seminario, este tema ha estado muy interesante debido a que muchos docentes quizás o directivos no se capacitan sobre o no conocen lo que es el marco del buen desempeño docente, ¿no? Piensan de que es un documento y que debe quedarse ahí, ¿no? Pero sin embargo se debe poner en práctica, ¿no? Toda nuestra labor, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado un poquito para poder ayudarnos a mejorar nuestra labor y también preguntarnos si estamos bien en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Correcto. Miguel, ¿algo que decir?